Desde ranchos en la tranquilidad rural hasta vecindades modestas en la gran ciudad, cada domicilio resguarda la historia de cómo estos niños con grandes sueños llegaron a ser las luminarias más destacadas de nuestra época dorada. Te invitamos a explorar los lugares donde nacieron, jugaron y se formaron los ídolos que conquistaron el cariño de millones. Te aseguro que este recorrido te cautivará. Comencemos. Pedro Infante. Iniciamos este viaje con el ícono del pueblo, Pedro Infante. En la calle 5 de Mayo número 409, en el corazón del centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra la casa donde vio la luz el 18 de noviembre de 1917, el pequeño José Pedro Infante Cruz. Esta vivienda sencilla, con paredes blancas y fachada modesta, fue testigo de la infancia del niño que llegaría a ser la figura más entrañable del cine mexicano. La familia Infante vivía con lo justo. El padre, don Pedro Infante, se desempeñaba como músico, mientras que la madre, doña Cuquita, atendía el hogar y a sus hijos con inmenso cariño. Pedro pasó ahí sus primeros años antes de que la familia se trasladara a Guamúchil en busca de mejores horizontes. Actualmente, esta casa natal se ha transformado en el Museo El Rincón de Pedro Infante. La fachada original ha sido restaurada con respeto y dedicación, y al ingresar se percibe la humildad de sus orígenes. En esos pequeños cuartos, entre esos muros antiguos, creció un niño que soñaba mientras escuchaba a su padre tocar música. Nadie habría imaginado que ese pequeño se convertiría en el actor mejor remunerado de México y el cantante más amado en toda América Latina. Mario Moreno. Cantinflas. En el barrio Bravo de Tepito, en la calle Jesús Carranza número 33, nació y se crió Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes el 12 de agosto de 1911. Esta vecindad sencilla de la Ciudad de México fue el hogar de la familia Moreno durante los años más difíciles, pero también los más formativos de la niñez de Mario. Cantinflas creció en un entorno de esfuerzo y necesidad. La vecindad era una de esas típicas construcciones donde varias familias compartían patios comunes, baños colectivos y la vida diaria transcurría entre todos los vecinos. Allí Mario aprendió ese lenguaje callejero, esa astucia, ese humor que luego lo haría famoso a nivel mundial. Su padre era cartero y su madre se encargaba del hogar, criando a una familia numerosa con lo poco que tenían. Mario salía a las calles de Tepito a jugar con otros niños, observando la vida del barrio y aprendiendo el ingenio necesario para sobrevivir en uno de los barrios más populares de la capital. Hoy en día, el inmueble ha sido restaurado y adornado con murales que celebran la memoria de Cantinflas, junto a una placa conmemorativa que recuerda que ahí nació el mimo de México. Contemplar esa vecindad es comprender de dónde surgió el genio que conquistó Hollywood, que actuó junto a Frank Sinatra y que se convirtió en uno de los comediantes más importantes de la historia del cine mundial. María Félix. En el encantador pueblo de Álamos, Sonora, en la calle Álvaro Obregón número 413, nació el 8 de abril de 1914 María de los Ángeles Félix Guereña. Esta casona colonial con arquitectura tradicional sonorense fue el lugar donde creció la niña que llegaría a ser la mujer más deslumbrante del cine mexicano. A diferencia de otros actores que vinieron de la pobreza, María creció en una familia acomodada. Su padre, Bernardo Félix, era militar y poseía propiedades en la región. En medio de la pobreza general, María creció en un entorno privilegiado. Su padre, Bernardo Félix, era un oficial del ejército y propietario de varias tierras en la zona. La residencia en Álamos era amplia, con patios interiores colmados de bugambilias, pasillos frescos y habitaciones espaciosas donde María vivió su niñez junto a sus 11 hermanos. Música. Se dice que desde pequeña María mostraba una personalidad fuerte y una belleza deslumbrante que la harían famosa. Jugaba con sus hermanos en los patios, corría por las calles adoquinadas de Álamos y soñaba con un mundo más allá de ese tranquilo pueblo sonorense. Actualmente, la casa se ha transformado en el Hotel Museo Casa de María Félix, uno de los principales atractivos del mágico pueblo de Álamos. Al recorrer sus estancias, es fácil imaginar a la niña María correteando entre esos muros, sin sospechar que un día sería la doña, la diva que conquistaría México, Hollywood y Europa con solo una mirada. Jorge Negrete. En la ciudad de Guanajuato, en la calle Pósitos número 47, en la pintoresca plazuela del Ropero, nació Jorge Alberto Negrete Moreno el 30 de noviembre de 1911.
Esta histórica vivienda del centro histórico fue testigo de los primeros años del niño que llegaría a ser el charro cantor. Jorge creció rodeado de música y del ambiente cultural que distinguía a Guanajuato. Su padre era militar y su madre una mujer culta que inculcó en sus hijos el amor por las artes. La casa, típica construcción colonial de la región del Bajío, tenía muros gruesos de cantera, techos altos, patios con fuentes y corredores amplios. Desde niño, Jorge escuchaba la música que brotaba de las calles empedradas, las serenatas que ascendían por los callejones y las canciones que se entonaban en las plazuelas. Todo eso quedó grabado en su memoria y años más tarde lo convertiría en el cantante ranchero más destacado de su época. Hoy en día, la casa es un inmueble histórico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La fachada se conserva cuidadosamente y frente a ella se erige una estatua de bronce del charro cantor para honrar al hombre de voz privilegiada que conquistó a millones con temas como Ay Jalisco, no te rajes y México lindo y querido. Dolores del Río. En Durango, en la calle Bruno Martínez número 412, en pleno centro, nació Lolita Dolores Martínez Asunzolo López Negrete, el 3 de agosto de 1904. Esta distinguida casa duranguense fue el hogar de la familia Martínez Asunzolo, una de las más acomodadas de la región. Dolores creció rodeada de refinamiento y cultura. Provenía de la aristocracia porfiriana. Música, poseían propiedades y negocios. Y la pequeña recibió una educación cuidadosa en los mejores colegios. La casa donde nació era amplia y lujosa, decorada con el buen gusto que caracterizaba a las familias adineradas provincianas de esa época. Desde niña, Lolita mostraba una belleza excepcional y una gracia innata que atraía la atención de quienes la rodeaban. Estudiaba piano, tomaba clases de danza y soñaba con un futuro brillante. Nunca imaginó que llegaría a conquistar Hollywood y se convertiría en la primera estrella latina del cine estadounidense. La Revolución Mexicana obligó a la familia a trasladarse primero a la Ciudad de México y después a Estados Unidos. Sin embargo, Dolores nunca olvidó su Durango natal, esa casa en el centro donde disfrutó su infancia feliz. Hoy el edificio ha sido restaurado y funciona como restaurante y galería, conservando la elegancia arquitectónica de antaño. Germán Valdés Tiznado. El inmueble ha sido renovado y actualmente funciona como restaurante y galería, manteniendo la sofisticación arquitectónica de épocas pasadas. Germán Valdés Tiznado. En la colonia Guerrero de la Ciudad de México, en la calle Ignacio Allende número 122, nació Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo el 19 de septiembre de 1915. Esta sencilla vivienda del barrio popular fue el lugar donde Germán vio la luz antes de que su familia se trasladara al norte del país. Los Valdés eran una familia de artistas modestos. El padre se desempeñaba como músico y comediante en carpas y teatros de revista, llevando a toda la familia de ciudad en busca de oportunidades laborales. Germán creció observando a su padre en escena, aprendiendo el oficio desde pequeño, cultivando ese sentido del humor y ese amor por el espectáculo que lo definirían a lo largo de su vida. Cuando Germán aún era niño, la familia se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el futuro Tintán viviría su adolescencia y juventud. Fue ahí, en la frontera, donde formó ese estilo pachuco que lo haría célebre, el lenguaje callejero que mezclaba español con inglés, la vestimenta llamativa con trajes holgados y cadenas doradas y ese estilo al caminar. La fachada antigua de la casa en la colonia Guerrero sigue en pie, recordando que ahí nació uno de los comediantes más originales del cine mexicano, el Pachuco de Oro que llevó la risa a millones de mexicanos con su estilo único e inconfundible, Antonio Agüer. En el pueblo de Tayagua, a unos 35 kilómetros de Villanueva, Zacatecas, en una hacienda conocida como la Casa Grande de Tayagua, creció José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nacido el 17 de mayo de 1919. Esta hacienda histórica, construida originalmente en 1596 y adquirida por los antepasados de Antonio a principios del siglo XIX, fue el escenario de su infancia. La Casa Grande de Tayagua era una obra impresionante de arquitectura colonial, muros gruesos de adobe, techos de teja, patios amplios, corrales extensos y establos donde se criaba el ganado. Antonio creció en un entorno completamente rural, rodeado de caballos, campos cultivados y la vida del rancho zacatecano. Su padre, Jesús Aguilar, y su madre, Ángela Márquez Barraza Valle, criaron allí a sus 7 hijos. Doña Ángela cantaba en una iglesia de Villanueva y fue a ella a quien Antonio atribuía su vocación musical.
Desde pequeño, Antonio aprendió a montar a caballo, a trabajar la tierra, a cuidar el ganado y a entonar las canciones rancheras que escuchaba de los trabajadores de la hacienda. El joven Antonio solía cantar mientras cabalgaba, desarrollando desde muy temprana edad ese amor por la música tradicional mexicana que lo caracterizaría toda su vida. La hacienda de Tayagua quedó grabada en su memoria como el lugar donde aprendió a ser charro, donde creció su pasión por los caballos y donde nació su vocación por la música ranchera. Cuando Antonio falleció el 19 de junio de 2007, su cortejo fúnebre pasó por Tayagua, el pueblo donde vivió su niñez y adolescencia. Los habitantes salieron a las calles para despedir por última vez al charro de México, quien nunca olvidó sus raíces en esa hacienda zacatecana, Florelfe. En la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en pleno corazón del Bajío, nació Guillermina Jiménez Chaboya el 16 de agosto de 1930. Esta niña, que se convertiría en la icónica Flor Silvestre, creció en un hogar humilde donde la música formaba parte de la vida diaria. Su padre, Jesús Jiménez Cervantes, era carnicero de profesión y su madre, María de Jesús Chaboya Peña, era una mujer apasionada por el canto que transmitió ese amor por la música a todos sus hijos. Chaboya Peña fue una mujer entregada a la música, un amor que compartió con todos sus hijos. Guillermina era la tercera de 7 hermanos: Francisco, Raquel, ella misma, José Luis, Enriqueta la Prieta Linda, María de la Luz y Arturo. Desde los 8 años, la pequeña Guillermina cantaba en el patio de su hogar en Salamanca. Se subía a un árbol de limón, donde había marcado sus lugares favoritos en las ramas, y desde ahí interpretaba rancheras, pasodobles y tangos que aprendía de memoria. Su padre la alentaba a cantar, porque disfrutaba escuchar esas viejas melodías que ella expresaba con gran sentimiento. La niña organizaba pastorelas y obras escolares en las que siempre era la protagonista. Desde muy temprana edad soñaba con ser cantante y actriz y practicaba sus presentaciones en cada oportunidad. El patio de su casa era su escenario, el árbol de limón, su tarima, y sus hermanos, el público. A los 13 años, a petición de su madre, que deseaba mudarse a la capital, la familia se trasladó a la Ciudad de México, específicamente al barrio de Tepito. Sin embargo, Guillermina permaneció algunos meses más en Salamanca antes de reunirse con ellos. Cuando finalmente llegó a la capital, su padre la llevó al Teatro del Pueblo para ver una presentación del Mariachi Pulido. La niña subió al escenario y pidió cantar. Esa fue la primera vez que Guillermina Jiménez se presentó ante un público numeroso, marcando el inicio de su carrera como la futura Flor Silvestre. La casa de Salamanca permaneció en su memoria como el lugar donde nació su pasión por la música, donde aprendió a cantar en ese árbol de limón y soñó con ser artista. Años más tarde, ya famosa, Flor Silvestre recordaba con cariño: "Yo soy de un pueblito llamado Salamanca, en el estado de Guanajuato, allá en México". Luis Águila, frente a la plaza principal del poblado de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora, alberga la casa de adobe donde nació Luis Aguilar Manso el 29 de enero de 1918. Este pueblo pesquero del norte de México fue el lugar donde creció el niño que más tarde se convertiría en el galán de las películas rancheras, muy distinto al personaje que luego mostró en sus filmes de charros y cantantes. Ortiz era una comunidad de pescadores, y la familia Aguilar vivía modestamente en esa construcción de adobe, edificada con las técnicas tradicionales de la región. El pequeño Luis jugaba en las calles de tierra, bajaba a la playa a observar la llegada de las embarcaciones y soñaba con un destino distinto. A pesar de sus humildes orígenes, Luis siempre destacó por su presencia y porte. Era atractivo, carismático, con una voz agradable que usaba para cantar desde niño. Estas cualidades lo llevarían años después a transformarse en uno de los galanes más emblemáticos del cine mexicano, formando el famoso trío de hermanos cinematográficos junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. La casa natal de Luis Aguilar, aunque deteriorada, está documentada. Fotografías antiguas muestran esa sencilla construcción de adobe donde nació el Gallo Giro, apodo que recibió por sus raíces sonorenses y por su estilo desenfadado tanto en la pantalla como en la vida real. Pedro Armendáriz vio la luz y pasó su infancia en el tradicional barrio de Churubusco, en la calle Hidalgo número 197, en la Ciudad de México, el 9 de mayo de 1912. Esta vivienda del barrio, que años después sería sede de los estudios cinematográficos más importantes del país, fue testigo de los primeros años del niño que conquistaría Hollywood. Contexto: epicentro de los estudios cinematográficos más influyentes del país. Fue testigo de la infancia del niño que conquistaría Hollywood. Pedro creció en un entorno de clase media. Su padre laboraba como fotógrafo y su madre se ocupaba del hogar.
Desde pequeño, Pedro mostró una personalidad inquieta e inteligente, con una presencia natural que lo hacía destacar. Asistía a escuelas cercanas y compartía juegos en las calles de Churubusco con otros niños del vecindario. Nadie imaginaba entonces que ese barrio se transformaría en el núcleo de la industria cinematográfica mexicana, y que Pedro Armendáriz sería una de sus figuras más emblemáticas. Años más tarde, cuando los estudios Churubusco se establecieron en la zona, Pedro rememoraba con cariño las calles donde jugaba de niño. Su casa ha sido reconocida como patrimonio histórico y restaurada respetando su diseño original. Pedro Armendáriz colaboró con directores como John Ford y Emilio Fernández, compartió pantalla con figuras como John Wayne y se consolidó como uno de los actores mexicanos más respetados a nivel mundial, sin perder jamás el vínculo con sus orígenes en Churubusco. Lupe Vélez. En San Luis Potosí, en la calle Independencia número 535, nació María Guadalupe Villalobos Vélez el 18 de julio de 1908. Esta vivienda en el centro potosino fue el lugar donde creció la niña que se convertiría en la Spitfire mexicana, la primera vedette latina en Hollywood. Lupe pertenecía a una familia de clase media. Su padre era militar y su madre una mujer de gran fortaleza. Inculcó en sus hijos el valor del esfuerzo y la perseverancia. La pequeña Guadalupe, como la llamaban en casa, era una niña llena de energía, traviesa e inquieta, con un temperamento apasionado que la acompañaría toda su vida. Desde temprana edad mostró destreza para el baile y la actuación. Participaba en festivales escolares y eventos sociales en San Luis Potosí, donde su belleza exótica y carisma cautivaban a todos. Soñaba con convertirse en actriz, salir de su ciudad y conquistar el mundo. La casa donde nació ha sido documentada y preservada como parte del patrimonio histórico local. Su fachada evoca el lugar de nacimiento de una mujer que brilló en Hollywood durante las décadas de los 20 y 30. Conocida por sus romances apasionados con Gary Cooper y Johnny Weissmuller, y cuya vida terminó trágicamente en 1944, a los 36 años. Libertad Lamarque. En Rosario, Argentina, en la calle Salta número 1138, nació Libertad Lamarque Bouzá, el 24 de noviembre de 1908. Este hogar argentino fue el escenario donde creció la niña que llegaría a ser la estrella más destacada del cine argentino antes de trasladarse a México. Libertad provenía de una familia humilde. Su padre era de origen vasco y su madre uruguaya, y desde pequeña creció en un entorno de esfuerzo y dedicación. Desde niña mostró un talento excepcional para el canto, con una voz única que la distinguía entre sus pares. Tras conquistar Argentina con su canto y actuación, emigró a México en los años 40 luego de un conocido conflicto con Eva Perón. Allí se transformó en una de las actrices más queridas de la época de oro, protagonizando numerosas películas inolvidables y grabando cientos de canciones que aún perduran. La casa en Rosario se ha conservado como patrimonio cultural. Para los argentinos, esa dirección remite al lugar que vio nacer a su estrella más brillante. Resguardada como patrimonio cultural, esa dirección evoca para los argentinos el sitio donde nació su estrella más resplandeciente. Para los mexicanos, representa el origen de una artista que adoptamos como propia y que nos regaló algunas de las películas más entrañables del cine nacional, Ninón Sevilla. En el corazón de La Habana Vieja, Cuba, en la calle Jesús María número 310, vino al mundo Emelia Pérez Castellanos el 10 de noviembre de 1921. Esta vivienda, ubicada en un barrio popular de La Habana, fue el hogar donde creció la niña que se transformaría en Ninón Sevilla, la rumbera más icónica del cine mexicano. Ninón se crió en un entorno típicamente cubano. Música que inundaba las calles, bailes en cada esquina, el retumbar de tambores y el contagioso ritmo del son impregnaban la vida diaria del vecindario. Desde muy pequeña aprendió a bailar con esa gracia innata que caracteriza a las mujeres cubanas, moviendo las caderas al compás de la música que emergía de cada hogar. Su familia era sencilla pero unida. Ninón asistía a escuelas públicas, ayudaba en las labores del hogar y soñaba con convertirse en bailarina profesional. Practicaba los pasos que observaba en las fiestas del barrio, imitaba a las rumberas famosas y desarrollaba ese estilo sensual que más adelante la consagraría. El edificio histórico en la calle Jesús María sigue en pie, testigo mudo de cuando una niña llamada Emelia soñaba con brillar en los escenarios. Tiempo después, al llegar a México huyendo de las dificultades en Cuba, esa niña se transformó en Ninón Sevilla, la mujer que encendió las pantallas con su baile, su belleza y su presencia fascinante en películas como Aventurera y Sensualidad.
Sara García, en la calle Jalapa número 245, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, residió durante sus años de formación artística. Sara García Hidalgo, originaria de Orizaba, Veracruz, nacida el 8 de septiembre de 1895. Aunque no en esta casa, pasó su juventud en esta residencia mientras estudiaba actuación y daba sus primeros pasos en el teatro. Sara llegó a la Ciudad de México siendo muy joven con el anhelo de convertirse en actriz. En aquella época, a comienzos del siglo XX, no era común que mujeres de buena familia dedicaran su vida al teatro, pero Sara tenía una vocación firme. Vivía en esa casa de la Roma mientras tomaba clases de actuación, asistía a ensayos y hacía sus primeras apariciones en los escenarios capitalinos. La casa era un edificio porfiriano elegante, característico de la colonia Roma en su época dorada. Fachada de cantera, balcones de hierro forjado, techos altos y espaciosas habitaciones. Sara compartía el hogar con otros residentes y llevaba una vida modesta mientras luchaba por abrirse camino en el difícil mundo del teatro. Años después, cuando Sara García se convirtió en la entrañable abuelita del cine mexicano, la actriz más querida por sus interpretaciones de madres y abuelas inolvidables, esa casa de Jalapa quedó en su memoria como el lugar donde todo comenzó. El edificio ha sido conservado y es reconocido públicamente como parte fundamental de la historia de la colonia Roma y del cine nacional. Blanca Estela Pavón. En la calle Dr. Balmis, número 148, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, transcurrió la infancia y adolescencia de Blanca Estela Pavón. Esta vivienda fue el espacio donde la niña nacida en Jalacingo, Veracruz, el 21 de febrero de 1926, creció junto a su familia después de que se trasladaran a la capital en busca de mejores oportunidades. La familia Pavón llegó desde Veracruz con ilusiones y esperanzas. El padre trabajaba en lo que encontraba y la madre se encargaba del hogar y de los hijos. Y aspiraciones. El padre realizaba cualquier trabajo que encontraba mientras la madre se ocupaba del hogar y de los hijos. Blanca Estela era una niña encantadora, con ojos llenos de expresión y una sonrisa dulce que iluminaba todo el hogar. Asistía a escuelas públicas cercanas, colaboraba con su madre en las labores domésticas y soñaba con dedicarse a la actuación. La vivienda se ha mantenido intacta y es un testimonio de la actriz que pudo haber alcanzado aún más. Blanca Estela Pavón perdió la vida trágicamente en un accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949, a la edad de solo 23 años. Era una estrella en pleno ascenso, protagonista de Nosotros los Pobres junto a Pedro Infante, y prometía una carrera brillante que el destino cortó demasiado pronto. Irma Serrano. En la ciudad de Comitán, Chiapas, en la calle Segunda Norte Poniente número 26, creció Irma Serrano Castro, nacida el 9 de diciembre de 1933. Esta casa familiar fue el lugar donde la niña, que luego sería conocida como La Tigresa, vivió su infancia rodeada por los paisajes y la cultura del Chiapas más profundo. Música. Irma nació en una familia acomodada de la región. Su padre era propietario de tierras y su madre una mujer culta que inculcó en sus hijos el amor por la música y las artes. La casa en Comitán era espaciosa, con arquitectura colonial típica del sur de México. Patios interiores, corredores frescos y jardines repletos de flores tropicales. La pequeña Irma era una niña rebelde, con un carácter fuerte y un temperamento explosivo que marcaría toda su vida. Desde muy temprana edad demostró talento para el canto, con una voz potente y un estilo apasionado que la distinguía. Cantaba en fiestas familiares y eventos sociales de Comitán, donde su presencia y su voz captaban la atención de todos. La casa se conserva y forma parte de los recorridos históricos locales de Comitán. Ver esa fachada es recordar que ahí creció una mujer controvertida, talentosa y polémica, que se convertiría en actriz, cantante e incluso diputada federal, siempre con ese espíritu indomable que nunca la abandonó. Elsa Aguirre. En la ciudad de Chihuahua, en la calle 11A número 501, en el corazón de la ciudad, nació Elsa Aguirre Jiménez el 25 de septiembre de 1930. Esta casa chihuahuense fue testigo de los primeros años de la niña, que se transformaría en una de las actrices más bellas y elegantes del cine mexicano. Elsa creció en una familia de clase media. Su padre se dedicaba al comercio y su madre al cuidado del hogar. La pequeña Elsa era una niña hermosa, con rasgos delicados y un porte distinguido que la hacían destacar desde su infancia. Estudiaba en escuelas de Chihuahua, participaba en festivales escolares y desde muy joven mostró ese talento natural para la actuación.
La familia se mudó a la Ciudad de México cuando Elsa era adolescente, en busca de mejores oportunidades para ella y sus hermanos. Fue en la capital donde Elsa inició su carrera cinematográfica, debutando en 1950 y convirtiéndose rápidamente en una de las estrellas más importantes de la época de oro. La vivienda en Chihuahua se ha conservado como parte del patrimonio histórico de la ciudad. Elsa Aguirre siempre recordó con cariño su lugar de origen. Esa casa en el centro donde fue feliz durante su infancia antes de convertirse en la reina de belleza del cine mexicano. Todas estas casas natales forman parte de la historia del cine mexicano. Son el punto de partida de las leyendas. Música, el sitio donde todo comenzó, donde niños soñadores se atrevieron a imaginar un futuro distinto y tuvieron el valor de perseguir sus metas hasta convertirlas en realidad. Espero que hayas disfrutado este recorrido tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Luchar por tus sueños hasta hacerlos realidad. Confío en que hayas disfrutado este viaje tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si reconoces alguna de estas viviendas o tienes datos adicionales sobre las casas de infancia de otras celebridades del cine de la época dorada, compártelos en los comentarios. Me encantaría descubrir más relatos y compartirlos con todos ustedes. Déjanos tu opinión abajo y si te atraen estas historias donde los ídolos revelan su faceta más humana, no olvides ver nuestros otros videos sobre las grandes figuras de la época dorada del cine mexicano. Música. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que